Buenos días, bienvenidos al taller llamado La ansiedad no te da felicidad. Es un taller programado para darse en 4 sesiones mm, y es un tema que les será útil a todos ustedes porque la ansiedad es un trastorno muy común en la comunidad estudiantil. Para empezar, ¿qué idea tienen sobre la ansiedad? ¿Qué creen que es la ansiedad? Es un sentimiento de miedo que nos puede hacer sentir tensos. Bien, gracias, Minelli. ¿Alguien más? Es preocuparse demasiado por algo. Muy bien, Es un estado de inquietud ante alguna situación que sentimos que no podemos controlar. excelente. ¿Alguien más? Es cuando te sientes inseguro hacia algo. Ok, muy bien. Todas sus respuestas fueron correctas. Primero vamos a empezar a definir la ansiedad. La ansiedad, como todos mencionaron, es un trastorno que se enfoca principalmente en una sobrepreocupación, en sobrepensar las cosas. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, ya que hay dos tipos de preocupación, la útil y la que no es útil. La útil es cuando te recuerda que tienes que hacer algo, y la inútil es cuando solo piensas, piensas, piensas y no haces nada. Como por un ejemplo de ansiedad, por ejemplo, útil, cuando tienes que hacer el examen y eso te recuerda que estudies. Y la inútil es cuando piensas que vas a hacer el examen, piensas que vas a reprobar, dices, no, voy a hacer el examen, y si repruebo, y si me salgo de la carrera, y así se da una seguidilla de pensamientos. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Una diferencia con los ataques de pánico es que los ataques de pánico no sabes cuál es la causa de la sensación intensa de la sensación intensa. O sea, no es, el miedo no es, no, el individuo no sabe que tiene miedo a algo. Es la diferencia con la ansiedad y el ataque de pánico. En la ansiedad, si el individuo conoce el estímulo que le provoca el miedo. Y en el ataque de pánico, no. Los sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones, lo que disminuye tu calidad de vida. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Ahora sí, ¿cómo se originan los miedos? Pues a través del condicionamiento clásico de Pavlov, cuando un estímulo, en este caso la comida, se presenta solo y provoca la salivación. Ya después se asocia el estímulo de la campanilla con la comida y después el perro responde a la campanilla con salivación porque está asociada con la comida. El estímulo incondicional es la comida porque provoca la salivación por sí misma y el condicional es la campanilla porque tiene que estar asociado con otro estímulo. La respuesta incondicional es cuando se da la respuesta a la comida y la condicional es cuando se da la respuesta a la campanilla. Y así suceden los miedos. Por ejemplo, en el miedo, por ejemplo, cuando el niño Albert, que le tiene miedo a las ratas, cuando le presentaban a la rata no provocaba nada, pero cuando le pegaban, lo asociaban con un fuerte ruido, entonces el niño aprendió a tenerle miedo a la rata. Por eso las fobias son aprendidas. ¿Y cómo se mantienen los miedos? ¿Alguien se imagina cómo se mantienen los miedos? Es cuando, me imagino yo que cuando se expone por mucho tiempo a la persona, ¿no? A aquello que le asusta. Cuando tiene un tiempo prolongado
en esa situación o ese escenario que lo haga sentir estresado o nervioso, que lo altere. Bien, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? A ver, los miedos se mantienen a través del reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo es un sistema por el cual pretende conseguir una conducta determinada, eliminando un estímulo que pueda ser negativo o poco deseado para el individuo. En este caso, el individuo no se enfrenta al miedo, escapa o evita, lo que provoca que el miedo siga ahí. Siga ahí el miedo. Y poco a poco va aumentando y se va generalizando a otras cosas. Por ejemplo, si tienes miedo a una persona y evitas hablar con ella y sacarle la vuelta, después le va a tener miedo a un grupo de personas parecidas a esa persona. Y ya después se va a ir generalizando poco a poco el miedo. Y ya después vas a ser agorafóbico. Y así. Y lo que mencionaste es, mira, ahí está, como cuando se enfrenta al miedo, a ver, cuando se enfrenta al miedo, disminuye la ansiedad y se habitúa al estímulo. Ok, Y aquí está un conjunto de las ansiedades más comunes, que es la agorafobia, cuando se tiene miedo a lugares donde hay muchas personas. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando sobrepensamos las cosas, el trastorno de ataque de pánico, que es cuando tenemos miedo, pero no sabemos, no tenemos conciencia de a qué tenemos el miedo. Por ejemplo, hay una cartera así, y abres la cartera y se te provoca una emoción fuerte, y tú no sabes qué es lo que provoca el miedo, y eso es ataque de pánico. Y la ansiedad social cuando tienes miedo a interactuar con personas y no interactúas. Y estos son los síntomas de la ansiedad: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco. Cuando estamos ansiosos, el corazón bombea sangre más rápido, la respiración acelerada, cuando estamos, sudoración en las manos, temblores en las manos, en las piernas, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Esos son algunos de los síntomas más comunes de las personas que padecen ansiedad. La ansiedad no se debe evitar. Solo cuando vas a hacer algo especial, por ejemplo, comer, puedes respirar unos 10 minutos antes para que estés más relajado y que puedas apreciar la comida y comer mindfulness, comer, o sea, saboreando cada cucharada o no sé. Pero cuando no vas a hacer nada y sientes ansiedad, debes de sentirla, experimentarla. Bueno, esta primera parte del taller, a continuación vamos a hacer una prueba en Kahoot. Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.